¿Qué tal? ¿Me escucha por ahí? Sí, se escucha excelente, Jorge. Una disculpa acá, es que tuve problemas técnicos aquí con el internet, pero ya estamos acá conectados, listos. No sé si yo me escucho bien también. Sí, escucho perfectamente. Excelente. Bien, Jorge, bueno, primero me gustaría hacer una breve presentación para que ya luego tú te des a conocer, pero en esta ocasión, en México en Acción Sonora, tenemos a Jorge Luis Pimentel, un joven líder nacional del MCB México, jefe de la Casa de Pimentel MX y es un activista, escritor católico. Es un gusto tenerte en este canal. Me presento para que me conozcas. Mi nombre es Seferino Argüello Ruiz. Yo acá estoy en Sonora. Prácticamente esta organización que estamos empezando ahorita en Instagram, tenemos una también en Facebook en donde tenemos distintos programas o distintas entrevistas sobre temas actuales, sobre ideología de género, sobre cuestiones también más actuales del aborto o incluso noticias que hayan pasado, las analizamos. Bien, Jorge, sería un gusto que te presentaras de primera mano para que la gente, igual yo creo que te conocen más que a mí, pero estaría bien que te presentaras. No, pues andamos igual, no soy muy famoso todavía. El otro día, justamente, además de líder nacional del Movimiento Conservador Verde, que es una organización política en la que se busca llevar el ideario conservador y demás, también, por ejemplo, soy director estatal del Pro-Life Army en Ciudad de México. Curiosamente me parece que fue ayer o antier, sacaron un artículo en Panama Post donde Carlos Ramírez, uno de los dirigentes y el principal de Pro-Life Army, daba un, una declaración respecto del Pro-Life Army. Y acompañaba la nota, el Panama Post puso de título, me parece, que era la nueva ola, el nuevo ejército pro vida liderado por influencers. Y yo le comentaba a una de mis compañeras que es directora estatal, me parece que de Sonora, le decía, bueno, no sé en qué momento nos volvimos influencers, pero ya somos influencers ahora. Pero sí, sí, No, ujú. sí, excelente. O sea, de hecho, esa organización yo casi no la conozco. No he tenido el gusto de saber muy bien. Sé que se dedica a la defensa de la vida. De hecho, tenemos ahí como que una entrevista como que programada para conocer un poco, ¿no? Porque a mí lo que me interesa y creo yo que es lo más importante en esta crisis bueno, que así se llama, ¿no? Este diálogo, esta crisis cultural, pero lo que a mí me gustaría es eso, ¿no? Tratar de conocer las distintas organizaciones que están a favor de la vida y a favor no incluso no más de la vida, sino que de valores que consolidan al ser humano para que dentro de México se pueda llevar una mejor eh, como relación, ¿no? Entre la cotidianidad. Me Claro. gustaría empezar, no sé, con el tema más, yo creo que, no sé si por ahí yo creo que he visto que lo manejas en tus redes sociales, sobre la cuestión de la historia de México, ¿no? Es Sí. decir, cómo esta historia, para no entrar en detalles de que si es bien contada o mal contada, ¿qué opinas al respecto de cómo esta historia tan rica que tiene México y no se ve tan promocionada, por ejemplo, en las escuelas como debería de ser? ¿Qué es lo que Jorge opina sobre esa crisis dentro de la historia cotidianamente puesta en la educación? Sí. De hecho, creo que tiene una relación muy profunda con la situación contextual del México contemporáneo. Específicamente, obviamente el mundo pues está viviendo más o menos la misma vicisitud respecto del posmodernismo, del marxismo cultural y demás. Pero en México particularmente me parece que es un hecho curioso que no se ha, creo, profundizado, porque creo que México desde su independencia carga con una especie de paradigma político en donde todos están enfrentados, básicamente desde la caída del primer imperio mexicano. Hemos visto cómo la presidencia es un vaivén de vicisitudes, de politiquería, ¿no? Como diríamos de manera contemporánea. Entonces,
es eso profundamente desde siempre. Es parece como la especie de maldición del México de toda la vida. Después de, después de años de guerra, lo que se establece es una dictadura con Porfirio Díaz. Que no digo que Porfirio Díaz no haya traído sus beneficios económicos, pero al final de cuentas fue una dictadura, ¿no? Entonces, después de la guerra, una dictadura. Después de la dictadura, una guerra. Y después de la guerra, otra dictadura. Una dictadura unipartidista. Entonces, parece como que es esa maldición de México, ¿no? Después, con la dictadura unipartidista, resulta que de repente ya hay transición. ¿Transición de qué, no? Hay que cuestionarse de qué transición. Porque obviamente tenemos una acción nacional que profundamente resulta que pues se dice, ¿no? Como que es el partido católico, o al menos lo era en aquella transición, pero en el sexenio de Fox, o eventualmente el de Calderón, nunca hubo como esa profundización de un México católico. Después regresamos al PRI y del PRI regresamos a Morena, que Morena no deja de ser una excesión del PRD y el PRD no deja de ser una excesión del PRI. Entonces todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Encuentro Social, por ejemplo, ahora Encuentro Solidario, que es un partido nuevo, entre comillas, no deja de ser, al final de cuentas, un aliado de Morena. Entonces, ¿para qué me vienes a decir que que eres derecha, o que eres conservador, o que eres pro vida, si te vas a aliar con Morena? Entonces, todo parece ser esencialmente lo mismo. Eso creo que ocurre también en la parte histórica, porque pues vemos esa profundización. Obviamente, no son diferentes actores políticos, ¿no? En su momento era Benito Juárez y los conservadores, esencialmente Lucas Alamán o Miguel Miramón, el emperador Maximiliano, pero, pero parece ser una misma vicisitud de juego político. Ahora bien, al menos antes, al menos los conservadores sí trataban de representar lo que en su momento era para ellos el conservadurismo y el liberalismo, lo que para ellos era el liberalismo. Ahora parece que tenemos izquierda y extrema izquierda, o izquierda o mucha izquierda, y si le movemos tanto para acá, más izquierda por allá. No hay derecha. Entonces, al menos antes sí había de dónde elegir, ¿no? Si te posicionabas en algo era porque pues había de dónde elegir. Ahora parece que pues no, o sea, no, de plano es una falsa sensación de democracia. No, y hablando, por ejemplo, en el sentido de la izquierda y la derecha, o sea, por ejemplo, por allí en algunos autores se ve, por ejemplo, eh, no sé, un Gramsci, por ejemplo, que muere con su sentido de pertenencia de lo que creía y nunca te iba a negar algo que él en toda su vida había luchado. Por ejemplo, Marx, que iba a morir siendo comunista porque toda su vida lo creyó así y así era su estilo de vida. Bueno, no el material, pero sí el ideológico. Eh, Tenemos a no sé, de Fidel Castro, por así decirlo, ¿no? Personas que pertenecían realmente a una ideología y la combatían hasta la muerte. Hoy en día yo veo como que esa cobardía también de muchas posturas, por ejemplo, una izquierda que también, pues, el capitalismo por ahí no lo acepta, pero como le conviene en lo económico, sí lo acepta. Lo que no acepta prácticamente vendría siendo una educación enfocada a la libertad, hablando en los liberales, por así decirlo, porque la quieren tener siempre coartada en el sentido de lo que yo pienso es lo que deberían de pensar todas las personas. Por aquí yo es donde veo la crisis política. Y dentro de la historia, algo que yo siempre, y no es algo que sea experto, pero sí estudio, que la historia, por detrás siempre va a haber un problema antropológico. ¿A qué voy con esto? A que no se ve la valoración del hombre en sí. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando no tiene un valor de por medio, hablando de las guerras, es muy fácil hacer las guerras. ¿Por qué? Porque de por medio va a haber personas que combaten por una ideología puesta por algunos agentes, ya sean tanto co- como ideas políticas o económicas, pero bueno, van a estar hombres de por medio matándose. Entonces, cuando no entiendes el valor propio del ser humano, es muy fácil entonces hacer todas estas problemáticas. Y hablando, por ejemplo, de una dictadura, cuando no se tiene un poder soberano, es decir, el poder del pueblo, esta convivencia que debe de haber en el pueblo para que ejerza ese poder, yo veo también ahí una crisis. ¿Por qué? Porque cuando
unas personas nomás tienen el poder, es muy difícil entonces hacer un poder soberano, ¿no? Que es el que realmente tendría que imperar y yo creo que es el importante en cualquier nación. Y pasando a otro punto, viendo, por ejemplo, los problemas políticos actuales con esos partidos políticos que están emergiendo mucho en estas pues ideas, como ideologías, perdón, como la cuestión del aborto, como la cuestión de la ideología de género. ¿Tú cómo ves al México, pero no al México que está al mando de todo esto, sino al México más cotidiano, es decir, al México joven? Pues prácticamente somos de la misma, se podría decir, de la misma edad, pero tú cómo ves a los jóvenes actualmente con estas ideologías que, pues si bien son impuestas, pero no son reflexionadas en lo que puede repercutir negativamente en años futuros. Sí. Pues resulta curioso, ¿no? O sea, de plano el México cupular de la política, o la dirigencia de los partidos, no son la representación de lo que de lo que México es en las bases. Por ejemplo, muchos votantes de Morena, si no es que la mayoría, no son partidarios del aborto, por poner un ejemplo. Pero ¿por qué lo solapan? Porque ay, es que Andrés Manuel es muy bueno. Entonces prefieren ceder esa parte de sus ideales y tener esa esperanza. O sea, el eslogan de Morena pues sí es muy acorde, ¿no? Porque para muchos es esa esperanza, ¿no? Entonces, como están cansados de esa falsa sensación de democracia precisamente que ya te comentaba, pues tratan de ver de entre lo malo lo que ellos creen es la oportunidad de poder rescatar un partido que represente sus ideales. Pero ese es el problema del México cotidiano. No estamos interesados en política, no estamos interesados en saber qué es lo que dicen los partidos y muchas veces caemos en votar a X o Y porque nos cae bien o porque habla bonito. Y eso pasa con Andrés Manuel. Andrés Manuel, no voy a negar que parece inspirar esa sensación de confianza, ¿no? Pero cuando te lees, por ejemplo, los estatutos de Morena, los principios de Morena, te voy a decir que Morena no representa al México diario con respecto a los votantes de Morena. Ahora, en el caso de Acción Nacional, pues pasa lo mismo, ¿no? Tenemos a un Marco Cortés que, por ejemplo, en lo que pasó recientemente en Quintana Roo, Mario Delgado, el presidente de Morena, cuanto menos ahí lanzó su tuit diciendo, exhorto a los diputados de Morena a que aprueben el aborto. Pero Marco Cortés ese día, pues supongo que ha de haber estado con su mujer, porque ni un tuit le dedicó a los diputados del PAN. Eh, y así eso ocurre, ¿no? También en muchos partidos. No hay un reflejo real de lo que México es. En el caso, por ejemplo, pues de lo que yo conozco a mi alrededor, le decía a una compañera que pues, no, hace poco conocí, y resultó una grata sorpresa que era provida también. Y le comentaba, es que somos mayoría, estamos allí, pero no queremos hablar. Y lo vi específicamente con ella. Ella es provida, pero pues no comparte un post provida porque no, pues que me van a linchar, ¿no? No comparto porque me van a atacar, pero están allí, nada más que estamos como callados, como dormidos. Esta retórica la usan mucho de la mayoría silenciosa. Es muy acertada porque eso pasa en el México diario. Ya no puedes hablar en contra de un movimiento feminista porque a lo mejor te cae una denuncia de violencia de género. Ya no puedes hablar en contra del aborto porque o no tienes útero y por tanto no tienes opinión o bien eres un machito opresor. Pero creo que es curioso también porque la mayoría de grupos conservadores que yo conozco son grupos en los que impera la juventud. Entonces, también ese estigma, ¿no? De conservador el viejito, ¿no? Que tampoco estaría mal porque, bueno, yo no tengo problema en rescatar dentro de las personas mayores, pues su sabiduría, ¿no? Ya por algo recorrieron un camino. Pero ese estigma de que no, la mayoría de los conservadores son esas personas grandes, esas personas que viven en el pasado, pues ciertamente no. Sí, el conservadurismo del mañana está liderado por una juventud del hoy que está cansada
de que le digan qué debe pensar, que está cansada de que le digan cómo debe de interpretar la historia, que está cansada de que le digan que debe apoyar X o Y causas. Entonces, no, no me parece que la política de las grandes ligas represente para nada en ningún partido el sentimiento del mexicano de a pie, del conjunto de los mexicanos. Sí, y bueno, hablando por ejemplo de la rebeldía, yo siempre doy como que cuando veo noticias, ¿no? Porque a mí nunca me tocó vivir eso realmente en el siglo XX, como los jóvenes pues realmente no se dejaban en sí manipular por alguna ideología, como que eran más independientes en su pensamiento. Por allí salía un concierto de rock en donde les impedía el tipo de música, y bueno, a mí no es que me guste el rock, pero lo que sí veía es que la problemática cuando un concierto se daba, aunque el gobierno o aunque X político o X persona que venga a decirte, bueno, no puedes hacerlo, ellos aún así lo hacían, como esta rebeldía. Y ahora yo veo que actualmente cuando al joven le dicen no, pues un no, y punto. Y bueno, y vamos todos como borregos a seguir al pastor, ¿no? Nadie tiene esa independencia de decir, yo no pienso de esta manera por lo mismo que apuntas, ¿no? Tal vez por ese miedo que se podría, yo creo que causar, y más por el ambiente que te caiga una denuncia dentro de tus compañeros, por ejemplo, en una universidad es más complejo, porque yo lo veo cuando estoy estudiando así a veces y se dan como estos tipos de temas de, vamos a ponerlo así, ideología de género o el aborto incluso, que estudio derecho y se debate dentro de un salón, a veces es uno contra todo el salón. Y te digo porque a mí me tocó una vez que yo no es que quería el debate, pero la maestra lo puso y está muy bien, académicamente lo veo muy bien, pero pues era muchos contra pocos. Y no veo como que en este tipo de tertulias como que estén mal, pero yo me sorprendí por la cantidad de personas que estaban a favor y que cuando hacía cuestionamientos no lo sabían responder o se iban por la tangente. Y no estoy diciendo que yo sea inteligente, pero, o sea, yo veía como que, bueno, no, algunos me decían incluso que, bueno, oye, no sabía esto, no sabía esto. Entonces, ya con la información más completa, le dan la oportunidad a la persona de elegir qué postura tomar. Y yo creo que eso no se ve mucho y es una crisis, yo veo que ocurre mucho incluso en las universidades, ¿no? Y el punto de la política, de no saber qué es política, porque, por ejemplo, muchos dicen, no hay que hablar de temas políticos. Pues la política es prácticamente todo, o sea, todo está politizado, ¿por qué? Porque todo cae entre la polis, entre el conjunto de personas que van a una reunión, un grupo de personas que va a ver un partido de béisbol, es prácticamente se da una política, ¿por qué? Porque habrá muchos que están a favor de un equipo y de otro, y hay diferencias, es decir, se da como que ese diálogo entre las dos diferentes posturas, y ni se diga en una universidad, ¿no? O sea, en una universidad prácticamente la política impera porque hay distintos pensamientos que hoy en día, como tú bien dices, no se pueden poner en diálogo porque ya tienes una negativa de por medio. Y yo creo que el siguiente punto que quería tratar, viendo que, lideras muchos movimientos sociales muy buenos, ¿cuál es el sentido, ahorita que hablabas sobre las personas que a veces se callan porque no quieren exponer, y no es que esté mal, pero bueno, el miedo también conlleva mucho a esas decisiones, pero tú cómo ves los movimientos sociales actuales, liderados por jóvenes, si son positivos o negativos para decisiones futuras en presidencias o en diputaciones? Claro. Yo, bueno, esencialmente, digo, obviamente estoy, por ejemplo, el Pro Life Army, el Movimiento Conservador Verde, no voy a decir, no, pues esos grupos son nocivos. No, por supuesto que creo en ellos y por eso estoy en ellos, ¿no? Y creo en muchos otros grupos en los que no he tenido la fortuna de participar, pero que también los veo con buenos ojos. Y creo que ese es el futuro del México del mañana. No creo, ciertamente no creo que, y yo siempre lo he dicho, creo, por ejemplo, que el PAN como derecha, aunque ellos se dicen centrohumanistas, como derecha tienen los días contados. Porque el joven de hoy, precisamente que está involucrado en estos temas, no se representa, no respeta a una acción nacional. Entonces, lo ven igual de progres, como el término que habitualmente usamos,
lo ven igual de progre que un movimiento ciudadano o un Morena, entonces no creo que sea el destino de la política del mañana. Mm, no sé qué tan tarde, no sé si más tarde que temprano, pero creo que eventualmente surgirán agrupaciones políticas, no sé si desde la esfera meramente de la sociedad civil organizada o si de dentro de la política, es decir, en forma de partido político, pero sí creo que habrá un movimiento que o influirá en los partidos de derecha para que se posicionen realmente a la derecha, o habrá un partido realmente de derecha. Y creo que eso ya ha ocurrido en muchos países. Ya ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump, aunque censurado, pues sigue pues lanzando sus comunicados desde Mar a Lago en Florida y demás. Y tiene mucha influencia del Partido Republicano todavía. En España ya surgió Vox. En Reino Unido es particular porque Boris Johnson, pues no es tanto una derecha cultural, pero en cuestión de globalismo, pues sí es una decisión muy propia de la derecha, un Brexit, porque está mermando un poco todas estas políticas globalistas que merman la soberanía de los países. En cuestión cultural, Boris Johnson no es tan una derecha cultural, pero bueno, al menos económica lo es. Recientemente en Perú, todavía no me sé el nombre del candidato, pero es de Renovación Popular, está saliendo otro candidato que es este candidato que representa la vida, la familia, los valores. Entonces, pues ya tenemos ahí un referente en Perú, un Perú que, pues igual, ¿no? Que está mermado por estas vicisitudes políticas donde el Congreso y la presidencia pues están prácticamente en constante disputa. Entonces, una estabilidad política de este tipo ayudaría mucho. En Brasil, pues ya tenemos a Jair Bolsonaro y demás. Creo que también surgirá en México. Te digo, no sé si más tarde que temprano, espero que más temprano que tarde, porque pues ya parece toda una eternidad. Pero creo que surgirá, porque la vena de ese movimiento social está. Solo hace falta materializarlo. Y eso es lo que la izquierda nos lleva muchos años de ventaja, porque han sabido instrumentalizar una base pequeña en un proyecto de ingeniería social grande que ha afectado a todo el conjunto de la sociedad y que pues repercute incluso en la universidad a tal grado de que la universidad ya no es lo que la universidad representaba, ¿no? Es el lugar donde se chocan ideas, sino ahora la universidad es un lugar donde se peyoriza ciertas ideas y se ensalzan otras. Y ese no es el propósito de la universidad. Incluso aunque, por ejemplo, vayas a una universidad católica, y es de cuestionarse, ¿no? Porque incluso en las universidades católicas te meten la retórica de género, pero una universidad católica bien, que dijeras, esa universidad, mis respetos, es católica, que de hasta el tuétano, pues incluso en esa universidad idílica católica debería haber la posibilidad, o no te deberían decir, no leas el manifiesto del Partido Comunista o no leas El Capital, este libro de Karl Marx, porque el propósito, si después vas a salir para defender, por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, tienes que defenderla desde la crítica, ¿no? Entonces tienes que saber qué es lo que piensa el otro. Entonces ni siquiera en una universidad que te quiera implantar un ideario, te deben prohibir leer X o Y postulados, porque si no se vuelven totalitarias. Pero ahora eso es lo que pasa, ¿no? Si les dices, por ejemplo, que te leas algún libro que vaya en contra de la retórica de género, en contra del feminismo o en contra del progresismo en general, es un libro que te van a decir, no, ese no te lo leas. O si lo recomienda un profesor, seguramente le cae cuanto menos una llamada de atención. Entonces eso es mucho de cuestionarse, ¿no? Porque pues ya no tenemos esa universidad que es base social pues del pensamiento crítico. Y pues nunca lo ha sido. Ahora es meramente, parece un centro de aglutinamiento de tertulianos de izquierda que desde su postura de... Es curioso, ¿no? Porque luego ellos dicen que nosotros hablamos desde el privilegio, pero no hay nada más privilegiado que decirle a un campesino en la provincia, desde tú como tertuliano universitario, qué es lo que debe hacer con su familia o cómo es que debe gestionar su campo, ¿no? Entonces eso sí me parece para hablar de privilegio, ¿no? Que después ellos hablan tanto de eso. No, y lo incluso hablando de la independencia de México,
por ejemplo, es algo muy curioso, que desde ahí ese campesinado que era prácticamente, perdón, desde la revolución, me corrijo, desde la revolución donde hablaba de este campesinado, que era, por ejemplo, muy oprimido por los burgueses, era el ejemplar, yo creo que tenía como tema la revolución, y pasa, por ejemplo, ya unos 50, casi ya 100 años, bueno, ya casi más de 100 años de la revolución, y bueno, están en lo mismo, porque si tú lees la Constitución, prácticamente el campesinado en el artículo, creo que es el 17, si no me equivoco, en donde las posturas dentro de las ventajas que puede tener un arrendatario son muy bajas y no se puede, se sobrevive más que se viva. Entonces, tienes como que el resultado de una revolución, la cual más que positiva, o está igual o negativa. ¿Por qué? Porque te llevaste de facto muchas muertes que significaron una guerra civil, la cual ahora sabemos que no sirvió para nada porque la independencia del mexicano, o bueno, la independencia de un campesino, ahorita es igual. Y hablando de personas que en nombre del campesino hablan y no viven lo que él vive, porque un campesino que trabaja de sol a sol no va a andar pensando en cuestiones, por ejemplo, hablando en ideología de género, si se autopercibe mujer o no, o incluso si realmente le conviene estar, por ejemplo, en una postura política. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a él es tener pan en casa. Entonces, es muy fácil ponerte, por ejemplo, en nombre de la libertad o en nombre de las personas más vulnerables y tú entonces vivir como una persona burguesa, que no está mal, pero no comprenden realmente el problema en su totalidad. Y en los temas políticos que se hablan en las universidades, incluso podría decir que posturas, por ejemplo, como Foucault, como Simone de Beauvoir, como Gramsci, bueno, Gramsci casi ni se estudia y es el más importante que se debería de estudiar, pero por ejemplo en Foucault a veces hasta cosas que realmente no pensaba Foucault las dicen, es decir, ni siquiera se estudian bien a las personas para dar una postura a lo que ellos realmente pensaban. Entonces también hay como que esa falta de esa información de la misma persona. ¿Por qué? Porque si las feministas estuvieran, por ejemplo, están a favor, perdón, de Simone de Beauvoir, pues no conocen la historia de Simone de Beauvoir, que prácticamente era una persona que llevaba jovencitas a Sartre y que las violara y que después esas jovencitas que salían embarazadas abortaran. Entonces, prácticamente lo que tenían era un mercado de mujeres, trata de blancas, incluso se podría llamarle así. ¿Por qué? Porque llevaban jovencitas a que las violaran. Entonces, tener en cuenta que los temas políticos de personas que escriben sobre esto, filósofos que escriben sobre esto, es muy importante saber también el contexto donde ellos lo escribieron, porque es muy fácil decir, bueno, es que Simone de Beauvoir, pues una persona que decía que la mujer tendría que llegar a ser, pero la vida de Simone de Beauvoir también fue muy difícil en el sentido de cómo ella en su cotidianidad se tuvo que asemejar a la idea de que era una persona oprimida. ¿Por qué? Porque ella incluso antes de entrar a la universidad, ella tenía el pensamiento de ser carmelita. Y aquí es donde llega tu punto. ¿Por qué? Porque cuando Simone de Beauvoir entra a la universidad, cambia su ideología, cambia su pensamiento, su percepción de lo que vendría siendo la Iglesia Católica, e incluso en su libro, muchas de sus afirmaciones que da son contrarias a lo que muchos pensadores dicen, y aquí es donde va el punto que tú tomas, porque el que cambien ya el pensamiento y el que no dejen una discusión de por medio, ya es donde lleva la afirmación y solamente es la verdad. Este posmodernismo que dice que todo es verdad, ahora se vuelve en contra del mismo posmodernismo. ¿Por qué? Porque es solamente una verdad, porque si dices algo fuera de ello, no es permitido. Y el punto yo creo que crucial, el que me gustaría llevar otra vez, como que vamos como que de adelante hacia atrás, es de la historia de México, en donde la independencia toma el punto a esta constitución con Agustín de Iturbide, y después en la revolución, con la constitución de 1917, no sé si sepas, te tiro el dato solamente, que la constitución de 1917 fue hecha o postulada por participantes de la Unión Soviética, personas de Trotsky, es decir, personas de Trotsky vinieron aquí a México a participar de la constitución de 1917. Entonces, mi pregunta
o bueno, el comentario que si nos pudieras dar esa tu opinión sobre la independencia, ¿qué piensas sobre la independencia y cómo afectó actualmente la independencia a esta constitución que tenemos prácticamente de México, propuesta por Agustín Iturbide, a una contraria de 1917, donde se ven muchas reformas que, si bien afectan a los católicos y a los mismos mexicanos? Sí. Bueno, primero el tema de la independencia. Es importante, ¿no? Las formas en cómo México se hace independiente, ¿no? ¿Cuáles eran los propósitos de México independiente? Inicialmente, obviamente, cabe resaltar que, por ejemplo, México se funda bajo los ideales de libertad, de unión, pero también de catolicismo. Es curioso que ese catolicismo que da uno de los colores a la bandera mexicana es un catolicismo históricamente despreciado. Me parece curioso porque México, para ser me parece el segundo país con más católicos, parece un país donde a los católicos se les merma demasiado. Por ejemplo, en cuestión de estado laico, ¿no? Siempre te dicen, no, pero es que este es un estado laico, no puedes opinar. Y creo que hay una mala diferenciación entre lo que es un estado laico y un estado ateo. Un estado... em, parece que hay medio problemitas de conexión, ¿no? Sí, esa es. Sí. Bueno, continúo. Este, este estado laico, pues no es un estado en donde un religioso no pueda participar, todo lo contrario, o ponderas el estado laico o ponderas la democracia representativa. Porque, por ejemplo, si dices tener un México con democracia representativa, y en el momento en el que el 70% de los mexicanos que son católicos quieren hacer valer su opinión y hacer valer su voz como católico y le dices, no, 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 no puedes decir eso porque eso es un estado laico, entonces no hay una democracia realmente representativa. Pero incluso así, como te quería comentar y es el punto al que voy, un estado laico no es un estado ateo, es un estado que no privilegia una religión en particular, pero que si esa religión, en cuestión de los laicos religiosos, los laicos católicos, se aglutinan y participan, ahí se me fue por un momento, y participan en política, pues no hubo un privilegio de esa religión por sobre de otras, ¿no? Sino que pues jugaron las cartas que están predispuestas en las leyes. Y eso ocurre también en la parte de la independencia de México. En la independencia de México ya empezaron a surgir los intereses particulares de, del resto de actores políticos porque pues siempre te dicen, no, es que la iglesia quería unos intereses y por eso quería una monarquía, ¿no? Pero ¿quién habla y cuántos hablan de los intereses del resto de los republicanos que preferían poner en tela la estabilidad del México ya independiente para establecer una república por muchos años fallida en vez de poder unificar ideas y poder establecer una estabilidad en México? Entonces es muy curioso, ¿no? Que ponen, yo que sé, muchas veces se juzga, ¿no? Agustín Iturbide, porque muchos le juzgan como que se autoproclama o que a muchos conservadores no representaban los intereses de las élites o no sé qué, y que no lo dudo, pero que los liberales tampoco eran como que representaban al mexicano de a pie, sino eran unos liberales también enajenados en sí mismos, unos liberales que cuando se les puso a redactar la primera constitución no la redactaban porque estaban más preocupados por conspirar contra Agustín de Iturbide que por redactar la constitución. Y ya no escuché la segunda pregunta que me hacías, de que lo ligabas me parece con la parte de la constitución de 1917, no sé si podemos retomar ahí un poquito. Sí, en la revolución prácticamente cede esta constitución de 1917, y no sé si sepas, y es cuando ya ahí dije como que el dato sobre que fue prácticamente, bueno, que hubo participantes de la Unión Soviética, de lo que vendría siendo gente de Trotsky. No digo que esté mal la Constitución, pero prácticamente veo ahí como que un declive dentro de la Constitución que proclamó Iturbide a la que se proclamó en 1917. ¿Por qué lo digo?
porque Benito Juárez, esta fecha, bueno, este personaje que ya va a estar poco a poco como que se va a conmemorar su día, pero también ver que desde 1858, creo, hasta 1917, tiene como que esta, se podría decir, solicitud de que los militares sean los que prácticamente sean los que ponderen en la seguridad, ¿no? Es decir, ver ese problema y luego en 1917 traer esta constitución, ¿cuál es la problemática o, bueno, la decadencia de lo que se proclamó en 1824? Sean positivos o negativos, no importa, pero cuáles fueron las decadencias que, o virtudes que se dieron en esta constitución. Claro. Bueno, yo no particularmente no conocía el dato este de, perdón, de la intervención de la Unión Soviética en la Constitución de 1917, aunque no me sorprendería, ¿no? Porque, em, por ejemplo, ya en retóricas contemporáneas te ponen al PRI como un partido de derecha, pero históricamente el PRI no es un partido de derecha, es un partido de la izquierda revolucionaria, es el partido que aglutina los intereses de la revolución. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Andrés Manuel ensalza mucho la parte revolucionaria, pero pues es que la parte revolucionaria en parte, valga la redundancia, está materializada en lo que es el PRI, ¿no? Entonces el PRI originalmente no es un partido de derecha, sino es un partido de una izquierda socialista incluso, podría decir, porque muchos ideales precisamente de esta revolución pues son ideales tratados de instrumentalizar al campesino, ¿no? Los intereses del campesino, su hartazgo, su necesidad de comer, como hoy lo seguimos viendo, ¿no? La izquierda sigue instrumentalizando al mexicano de a pie para ensalzarle sus enojos y que salgan a militar sus propuestas de partido para después quedarles a deber. Pues eso ocurre en parte con la revolución. El PRI es un partido históricamente de izquierda, entonces, pues de lo que es los ideales del México independiente al México posrevolucionario, pues hay un abismo, ¿no? Pasamos de un México católico a un México donde se subyuga el católico, ¿no? O el PRI también históricamente, si ponemos, yo señalaría al padre del PRI, a Plutarco Elías Calles, en aquel momento obviamente no se llamaba PRI, pero yo señalaría como el padre del PRI a Plutarco Elías Calles, un Plutarco Elías Calles que trató de subyugar al catolicismo y eventualmente muchos priistas, bueno, todavía no eran priistas, pero para efectos y no revolvernos, muchos priistas después de Plutarco Elías Calles también trataron de subyugar al católico, trataron de aglutinar esa identidad religiosa en el Estado. Y eso pues es una política muy de izquierda, muy Unión Soviética que alaba a Lenin, muy China que alaba a Mao Zedong, muy Corea del Norte que alaba a Kim Jong-il, a Kim Jong-un y a Kim Jong-un. Sí, me parece que el tercero es Kim Jong-un porque son muchos Kim. Pero, pero pues sí es una política muy de izquierda, ¿no? De tratar de aglutinar todo en un Estado Dios, en un Estado que todo lo puede, que todo lo debe y que en todo lo está. Entonces, pues hay un abismo y creo que no vivimos ese contexto ya, pero creo que sí vivimos secuelas de ese contexto. Y si el conservador o en general el católico no milita lo que cree y se lo guarda simplemente para sus plegarias en su habitación, me temo que eso se transforma en una dictadura ideológica. La izquierda ha evolucionado, ¿no? Porque antes era mucho izquierda económica y si bien se actuaban en lo cultural, era de segundo plano. Ahora la derecha en cuestión económica ganó. Con la Guerra Fría ganó en la cuestión económica y el socialismo concebido como en la Unión Soviética ya no volverá a ocurrir, pero sí volverá a ocurrir traducido en el paradigma cultural y eso es en lo que la izquierda está enfocada ahora. Y curiosamente, por ejemplo, yéndonos a Estados Unidos, porque en las elecciones de Estados Unidos he escuchado a muchos decir, no es que en Estados Unidos no hay izquierda, es derecha o extrema derecha, ¿no? Derecha o mucha derecha. Pero no es así, porque es cierto, los demócratas no te van a poner un régimen socialista, pero los capitalistas de Silicon Valley, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey,
o Bill Gates, nunca te van a poner un sistema socialista porque pierden ellos su fortuna, ¿no? Pero sí te están diciendo qué tienes que pensar, instrumentalizando sus empresas que están pues, en la mayor parte del globo para unificar el pensamiento. Este es también una política muy de izquierda. Entonces, es cierto, ya en la parte económica la derecha ganó, muy bien, siempre habrá capitalismo, pero la pregunta es, ¿qué tipo de capitalismo habrá? Un capitalismo, un capitalismo que por su hegemonía capital, como lo tiene Facebook, como lo tiene Google, como lo tiene Twitter, tratan de instrumentalizar a sus usuarios para que piensen de X o Y forma, o un capitalismo de libertad, ¿no? Eso creo que puede ser una de los paradigmas de la nueva lucha que se hace, de uno de los paradigmas culturales de la nueva lucha que se hace hoy en día. Esa pregunta de qué tipo de capitalismo queremos, ¿no? Porque el capitalismo ya no ocurrirá de otra forma. Pero bueno, retomando un punto sin duda, porque creo que me fui mucho al extremo de la parte económica, pues sí, o sea, sin duda el México y los ideales del México que se funda con Agustín Iturbide no es el México que hoy vivimos, pero sí es el México que se puede retomar porque el día de mañana esa base social de todos quienes creen eso, ya no digo en cuestiones políticas cupulares, sino en la protección de la familia, de la vida o de la libertad religiosa, sí es el México del diario y es el México heredero de los ideales de la independencia. Y eventualmente creo que se podría materializar, pero pues haría falta alguien o un grupo de personas que lo logren materializar. Sí, y hablando, por ejemplo, del capitalismo, que es un tema muy importante, porque se hablaba de un capitalismo en el siglo XX, o bueno, estos libertarios que todavía lo tienen, este capitalismo como si fuera la resolución de todos los problemas, que no digo que no sea la resolución de algunos problemas, pero no de todos. Ahora se ve muy hegemonizado, como tú bien dices, porque, por ejemplo, una empresa que compita, voy a poner este ejemplo, Amazon, este ejemplo de una de las empresas ahorita que tiene mucho mayor Producto Interno Bruto que algunos países, y que, bueno, tenga como que los puntos de qué es lo que debes de hacer para poder competir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, poniendo un ejemplo de Pablo Muñoz Iturrieta, creo que así es el apellido, por ahí se me escapa capaz una letra, este personaje que escribe el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, es suspendido en Amazon porque no converge en lo que el pensamiento ideológico tiene o fomenta el capitalismo, no completo, pero sí en esa empresa. Entonces, bueno, un capitalismo que te habla sobre libertad económica o libre mercado es algo hasta cierto punto no tan verídico, porque hay como que instrucciones que tienes que seguir para estar en el mercado. Poniendo solamente el ejemplo de Amazon, podría poner algunos otros más, pero es el que se me viene a la mente. Entonces, poner como que esta competencia, porque se habla mucho del capitalismo, de esta competencia libre, pero bueno, es una competencia que debes de saber que hay un problema ideológico y si no tienes la astucia de saber, bueno, vamos a ver cómo hacer para poder estar en el mercado y que pueda yo entonces tener una remuneración, bueno, vas a perder si no tienes esa astucia, porque si vas con un ideal, es decir, vamos a proteger, tenemos como que estos valores y estos valores tienen que ser como que lo que nos identifique como empresa o como proyecto, bueno, no vas a tener esa remuneración material que viene siendo la económica, ¿no? Y hablando en el punto ya más parcial por ejemplo, de México, en el sector capitalista, yo creo que ha como que derivado en algunas cuestiones más del Estado, ¿no? Y hablando, por ejemplo, como que endiosar al Estado en el sistema que así lo utilizaban en el siglo XX, hoy yo veo que todavía sigue siendo lo mismo. Veo como que un estatus sobre una religión más, que vendría siendo el Estado, y es algo como que paradójico, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, la Iglesia Católica como que no es, no me convence y no la quiero porque como si fuera una especie de que te impide hacer muchas cosas. Y una de las cosas que yo creo que impide la Iglesia Católica, que por eso más que nada la rechazan, es sobre la dignidad misma del ser humano, que la protege desde la concepción, y en la doctrina social de la Iglesia, en Rerum Novarum, en Centesimus Annus, en muchas encíclicas,
postulan prácticamente cómo debería ser una sociedad y más aún, hablando del libre mercado y del capitalismo, es la iglesia católica en el siglo XV, cuando postula la Escuela de Salamanca, todas estas ideas de cómo debe de funcionar el mercado, porque se veía que en muchos reinos, en muchas monarquías, como que no se le daba el respeto en el sentido material a la persona que laburaba, ellos hacían un sistema el cual debería ser el ideal. Incluso Adam Smith, este padre de la economía libertaria, es el que saca mucho de lo que él escribe, lo saca de la Escuela de Salamanca, sin saberlo. ¿Por qué? Porque los ingleses adoptaron esa idea porque les pareció favorable para empezar esta nueva postura. Que yo no digo que esté mal, pero reconocer que la Iglesia Católica la fundó y que entonces rechazar a la Iglesia Católica de por sentado en México, bueno, es algo ilógico, porque ellos aportaron mucho a la doctrina social, mucho a la educación y se le rechaza totalmente para que el Estado imponga después su postura. Entonces yo ahí veo como que esa contradicción muy, voy a decir esta palabra, muy fea realmente porque estás rechazando algo que te puede dar una riqueza en un país como lo es México. Y pasando al siguiente punto, que va junto con pegado al del capitalismo, ¿cómo ves, por ejemplo, en el sector México, no poniéndonos en cuestiones técnicas económicas, pero sí de oportunidades, por ejemplo, para las personas actualmente, por esta digitalización que existe, y por ejemplo esta falta también de educación que se ve hoy en día de los jóvenes en el sentido de que solamente es una educación basada en digital, sin esta convivencia mutua de personas. ¿Cómo ves, por ejemplo, las oportunidades profesionales, pero no en el sentido tanto económico, sino en el sentido humano de cómo relacionarse unos con otros? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una mujer filósofa, Arendt, creo, o Arendt, algo así, ella postula que para que en una comunidad, hablando de la política, pueda crecer, tiene que ver esa comunidad y el encuentro con el otro. Es decir, si no nos encontramos unos con otros, perdemos el poder soberano y una oportunidad para tener mucho mejor desarrollo humano. Entonces, ¿cómo es el problema actual de esta digitalización? Que, ojo, no es mala del todo, pero sí tiene algunos cauces donde se tienen que analizar bien y es donde entra el conservadurismo, porque el conservador que dice, bueno, vamos a avanzar, pero también tenemos un freno. Es lo que dice un poco Horacio Giusto, que yo realmente admiro muchas de sus posturas y de su pensamiento, y dice, bueno, hay un freno también, que tenemos que también analizar las cuestiones, no nomás es avanzar por avanzar, tenemos que analizar. Entonces, ¿cómo ves esta digitalización tan apresurada que se está poniendo hoy en día y cómo va a afectar, o no tanto afectar, pero cómo el joven debería entonces tratar de inducirse un poco más, hablando de desarrollo personal y desarrollo profesional, en el sentido de las virtudes también, de cómo puede empezar a crecer? No sé qué opinas o qué piensas al respecto. Claro. Bueno, creo que hay mucho que rescatar, ¿no? Porque eso otro punto a comentar, ¿no? En las redes sociales vemos muchas veces un enardecimiento en torno a ciertas ideologías, una radicalización en torno a ciertas ideologías, porque es fácil radicalizarse, ¿no? Y tratar de enfrentar a tus adversarios ideológicos cuando no estás frente a frente, ¿no? Es fácil tratar de peyorizarlos cuando no estás frente a frente. Es fácil dar la sensación de que se es mayoría cuando no se está frente a frente. Eso en parte lo usan muchos grupos progresistas, ¿no? Teniendo un Facebook de su lado, pues es más fácil una difusión de ciertas doctrinas de ideología de género, de feminismo, de lo que tú quieras, antes que una doctrina, por ejemplo, conservadora, ¿no? Porque en su momento, uno de esos postulados conservadores te los va a censurar Facebook por incitar al odio o te los va a censurar por información de dudosa procedencia, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la digitalización, además de que da esa sensación de falsa comunidad a muchas
muchas personas que se unen a comunidades que ellos creen grandes o que creen que tienen buenos propósitos, porque no están conectados con la realidad diaria, pues es fácil caer en esa falsa sensación de comunidad. Incluso me parece preocupante también en el sentido de que pues es más fácil de parte del Estado el control de una sociedad, que lo peor que te puede hacer en protesta es un post, ¿no? Obviamente es curioso, ¿no? Porque estas mismas personas que promueven, o más bien, que por ejemplo ahora, en el contexto de la pandemia, te dicen que te quedes en casa, son las personas que solapan como legítimas las salidas y aglomeraciones de ciertos grupos en el Zócalo, más recientemente el feminismo, porque están de acuerdo con su doctrina. Pero en el momento en el que una, yo que sé, agrupación conservadora hace un mitin y se va al Zócalo, antes que el mitin te van a decir, no, pues es que eh, hay pandemia, ¿cómo puedes estar en el Zócalo? ¿No? Y si hiciéramos lo que ellas y destrozáramos todo, peor aún. Por ejemplo, recientemente escuchaba en tercer grado esta mesa de debate que hacen los grandes analistas de Televisa, y hablaban precisamente del 8 de marzo, y decían, no, es que hay que rescatar de entre lo malo, o sea, porque nosotros como medios de comunicación tenemos que hacer una reflexión de por qué estamos ensalzando la parte de la violencia y no estamos sacando en primer plano las feministas que pues, están haciendo manifestaciones pacíficas. Y es curioso, ¿no? Porque cuando te metes a ver unas notas de este tipo de medios de comunicación, pues sí te van a sacar que hubo violencia y demás, muy a su pesar, pero te van a decir, no, 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 pero no hay que quedarnos con esta cara, hay que ver lo bueno. Pero cuando un grupo de providas, o un grupo de conservadores, o un grupo de lo que tú quieras, que es antípoda de la izquierda, sale, van a agarrar lo más pequeño para tratar de extrapolarlo. Entonces, si el día de mañana salen 100 conservadores y dos de ellos pintarrajean propiedad privada, todo el grupo son extremistas. Pero si el día de mañana salen 100 feministas y 98 pintarrajean, no, 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 ¿por qué tenemos que darle tanta visibilidad a la violencia? Son las dos feministas las que hablan por todas las feministas, por favor. Entonces, esta parte de la digitalización, pues, es peligrosa en ese sentido, ¿no? Porque eh, hay un control, ¿no? Ya no solo del Estado, sino de los medios tradicionales que de alguna forma u otra siguen teniendo cierta hegemonía también en las redes sociales, porque si ves una noticia, pues no vas a ver una noticia que sea sacada por, yo que sé, Luisito Comunica, ¿no? Porque te dicen, no, es que estos son los nuevas voces de la juventud, pero no vas a ver una noticia de Luisito Comunica, sino vas a ver una noticia del Universal o de Reforma o de Noticieros Televisa, ¿no? Ellos van a ser los que te van a decir, ah, pues hubo violencia acá o hubo pacifismo acá. Entonces, de alguna manera u otra siguen marcando qué es lo que se está pensando o no. Y esas mismas personas que se las dan de muy revolucionarias porque tienen un pensamiento crítico tremendo, pues siguen cayendo en la retórica del establishment. Sí, y hablando, por ejemplo, de los medios de comunicación, cosa que este pensador italiano como que retoma todo el pensamiento marxista y lo hace prácticamente útil a un nuevo movimiento, el cual impera hoy, ¿no? Donde él dice puntualmente que hay que empezar a meternos en la cultura, hay que empezar a meternos en la educación, hay que meternos en temas ya más, no tan económicos, sino más cotidianos y hacer una ideología sin que ésta sea verdad y hacerla parecer verdad para que pueda entonces tener el mayor poder hegemónico, hablando, por ejemplo, en las redes sociales, en donde tú apuntabas muy bien cosas curiosas, ¿no? Es decir, pasa una marcha como las que hubo el 8 de marzo, y bueno, hay a simple vista se ve que en los medios de comunicación, en redes sociales, que hay muchas personas y demasiadas, ¿no? Podrás pensarlo así, pero cuando vas presencialmente ves que, bueno, sí son muchas, pero bueno, ves el sector pro vida y son más cuando tiene una marcha, pero por allí también meten como que el sector pro vida no es mucho en cantidad, porque te ponen una foto en donde salen pues algunos cuantos ahí marchando,
y sin duda a veces también te ponen a personas de muy mayor edad, es decir, que personas ancianas nomás van a ese tipo de marchas, es decir, no hay jóvenes ahí, te lo hacen ver de esa manera y pues entonces tienes como que un pensamiento, siendo joven, bueno, yo quiero estar más a la onda, o quiero ser más cool, bueno, mejor me voy a este movimiento. Eh, pareciera que es muy complicado, ¿no? Decir, bueno, los medios de comunicación no funcionan así realmente, muchos podrían pensar eso, pero realmente es un estudio antes que se tiene que hacer para realmente darse cuenta que esta es la realidad, porque en Televisa era muy sencillo antes el hablar hasta chistosadas dentro de los políticos. Recordemos un poco a Broso, por así decirlo, aquí en México, y algunos cuantos más. Y ahora, hoy en día, no se ve eso, es decir, ahora pues hablan de política, pero ya no hay esa burla que pues es comedia que te agrada en ese momento, ya no la hay, es decir, ya se va como que más como que interviniendo. Y esta es la pregunta que yo iba también, y una afirmación que voy a hacer, tomando el ejemplo de Pablo Escobar, lo tomo porque es el primero que se me viene a la mente, cuando estaba este periódico El Espectador, que salían muchas noticias en contra de él, lo primero que él hacía era quemar los periódicos. ¿Por qué? Porque eran los periódicos en ese tiempo los que daban las noticias más actuales. Ahora, ¿qué es lo que impera el día de hoy? Las redes sociales. ¿En dónde tiene que intervenir el Estado para que una noticia, la cual no les conviene que se sepa, pueda ser intervenida? Pues yo prácticamente pienso que es Facebook, que es Instagram. Incluso el mismo creador de Facebook lo ha dicho, ¿no? Y para no entrar en detalles, que él simplemente postula o su empresa es progresista. Entonces tenemos como que este tipo de medios de comunicación prácticamente hegemonizados, dando simplemente una parte de la información y no otra. Es decir, no se le da la oportunidad a la persona que tenga criterio, y es el último punto, yo creo, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero algo entre tus palabras personales, incluso podría ser, ¿por qué no? ¿Qué piensas sobre esta falta de criterio en México que hay hoy en día de acuerdo a los pensamientos políticos? Claro. Pues sin duda, como dije en un principio, desde prácticamente desde la independencia, el mexicano de a pie, despreocupado por la política, simplemente se ha dejado instrumentalizar o por la retórica de la guerra de reforma o por la retórica de la revolución. Entonces, pues somos pues bien dicen por allí que un pueblo, no sé si es, pero lo parafraseo, un pueblo ignorante es un pueblo pues que se va a dejar arrastrar por la tiranía. Eso ha pasado en México y sigue pasando, ¿no? Es un mexicano de a pie que sigue pues dejando para luego el tema político, dejándolo para como último punto de partida. Y bien decíamos que todo es política, pero no queremos entrar en política, pero en realidad haciendo cualquier cosa estamos participando de ella. Por ejemplo, si yo, aunque estemos hablando de fútbol, si te digo las y los futbolistas, ya estoy haciendo política, ¿no? Porque me estoy posicionando en torno a retóricas de género y estamos hablando de fútbol, ¿no? Pero entonces eso también es parte de un objetivo, una meta a alcanzar de parte de los movimientos conservadores o de derecha, liberales, eh, poder mover el discurso para hacerlo cercano, ¿no? Obviamente, como decimos, muchas derechas han ganado porque ya ahora se invierten los papeles, ¿no? La derecha ya es más social y es quien representa al conjunto, en este caso de los mexicanos de a pie. Entonces, como los campesinos, los trabajadores no están preocupados por si hay cuotas o no de género, porque sus mujeres o las mismas mujeres campesinas, pues el trabajo no les está llegando si les aplican cuotas de género, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante hay que transformar el mensaje. Bueno, nos acabó el tiempo en el otro. Sí, ahí está ya. Es que ya me quedé la idea como que habías empezado así medio, o sea, no a la hora, entonces dije, no, pues a lo mejor nos lo cortan como 6:15, pero nos lo Sí. cortaron 6:03.
Pero bueno, ya retomo la parte en la que me había quedado. Pues hay que acercar ese mensaje, ¿no? La izquierda hizo muy bien eso, ¿no? De hacer juvenil su mensaje para que la juventud lo adoptara. Eso también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Rejuvenecer los ideales para acercarlos a la juventud, ¿no? Al fin y al cabo, la juventud es el futuro, como coloquialmente se dice, pero este mensaje es importante a medida que le hacemos ver a la juventud que es necesario que no solo lo piense, sino que lo milite para poder hacer cambiar las cosas, ¿no? Ellos han hecho muy bien, han radicalizado a muchos jóvenes para que sean la parte más radical de todas sus doctrinas y que militen sus retóricas, ¿no? Una mujer feminista arriesgando su vida en las marchas, enfrentándose a policías, lanzando bombas por aquí, recibiendo bombas por allá, pues empezó alguna vez con un profesor o a lo mejor sus propios padres o un amigo que le dijo, nos está oprimiendo el patriarcado, ¿no? Un anarquista empezó alguna vez con alguna persona que le dijo, yo que sé, no, porque el anarquismo pues es muy variado, ¿no? Pero empezó alguna vez con alguna persona que le dijo, el Estado nos está diariamente oprimiendo, ¿no? Entonces, los han sentimentalizado mucho, de tal forma que se han vuelto radicales. Y empezó alguna vez con el simple mensaje de a lo mejor de algún amigo. Entonces es importante que nosotros empecemos con eso. A lo mejor a nuestro amigo decirle, oye, a nuestra amiga decirle, oye, tú eres feminista, ¿no? Pero, ¿sabes en realidad qué implica ser feminista? Obviamente hay que buscar las formas, ¿no? Porque no vas a llegar con tu amiga y decirle, oye, no debes ser feminista, porque te va a decir, no, pues sácate a donde tú quieras, ¿no? Muy lejos. Pero hay que saber llegar y hay que empezar por algo, ¿no? Sí, incluso yo creo que es como que darle como también ese entendimiento a que empezar como que a entablar también el diálogo, ¿no? Bueno, hablando yo como católico que soy, esa caridad ante todo, ¿no? Esa caridad de saber que cómo Claro. llegar a la persona y no simplemente tratar como que, tratar de hacer lo mismo que hace el mismo sector ideológico con ellos, es decir, implantarles un pensamiento único, sino que tú en el diálogo descubriendo, porque capaz te enriquezcas, perdón, de la otra persona, incluso aunque tenga una postura ideológica muy distinta y política muy distinta. Y el tema central de donde yo veo ese diálogo debería de ser, como tú bien dices, saber cómo explicar las cosas, pero para esto también algo que yo siempre veo en dos sectores, tanto en la derecha como en la izquierda, el sentido de formarte, ¿no? O sea, formarte para que tengas ese criterio y sepas llegar a la persona y no empezar a decir, por así decirlo, muchas tonterías o incluso incoherencias, hablando propiamente de posturas donde, bueno, yo estoy en contra del aborto, pero ¿por qué? Es decir, cuestionarte el por qué y si te cuestionan, bueno, es que la vida empieza a las 14 semanas. Bueno, ¿tú cómo vas a empezar a debatir eso o tratar de cambiar ese sentido? Hablando científicamente y hablando lógicamente, no simplemente en posturas de que, bueno, es que yo estoy en contra porque nomás estoy en contra, no, tener un fundamento para que cuando alguien venga más fuerte y te diga, mira, es que ya sea profesor de Harvard o profesor de Cambridge o de Oxford y te diga, es que el aborto, perdón, es que la vida empieza desde las 14 semanas y porque te lo dijo, nomás un doctor de Harvard, pues ya le vas a creer. No, hay que aprender como que a tener esa formación y decir, bueno, es que hay dos cosas muy distintas y ya empezar a desarrollar la idea para que esto no se vuelva tampoco una imposición por simplemente tener un título universitario, que es lo que normalmente se toma como una falacia realmente de autoridad. Es decir, como una autoridad te lo está diciendo, yo tengo que creerle a la autoridad y yo como no tengo pensamiento, es lo que realmente es, porque si te están imponiendo algo y tú lo aceptas, es porque tú dices, bueno, es que esa persona sabe más que yo y como yo no tengo criterio, lo voy a aceptar, que es lo que viene pasando actualmente en la sociedad y es algo muy triste. Y bueno, Jorge, es un gusto haberte tenido en este espacio. Sinceramente, yo siempre recuerdo cuando yo empecé a hacer esto, eh,
así como que empezar a entrevistar o empezar a tener como que diálogos ya políticos. Eh, Te comparto que para mí es algo no tan, más que complicado, era muy difícil, porque yo decía, bueno, capaz yo soy el único que piensa así, hasta me sentía como loco, ¿no? Porque veía en la universidad que yo hablaba de esto y era como que me veían hasta raro, no en el mal sentido, sino que veían como que una diferencia en muchas cuestiones ideológicas que ellos tenían o que ellos tienen. Y para mí era muy complicado, y cuando empiezo a hacer esto y me doy cuenta que hay muchos jóvenes que realmente están haciendo este trabajo, esta labor, como la que tú estás haciendo, yo me alegro mucho de decir, bueno, no soy el único. Hay personas también, hay jóvenes también que están a favor de esas ideas, incluso conservadoras, porque hoy en día dices que eres conservador y también te ven mal, ¿no? Entonces, tener como que esa Claro. postura de que hay otras personas que también tienen sus pensamientos y esas posturas muy fuertes, y más que fuertes, fundamentadas, y lo que tú dices muy bien, militan. Una, un último punto, aquí en Sonora, cuando se hizo la marcha, por ejemplo, a favor de la vida, muchos diputados dijeron eso, que prácticamente para que una ley, porque se ve una financiación del aborto muy fuerte, para que esto pare, lo que ocupan los diputados, los senadores o incluso las personas, perdón, los presidentes o los gobernadores, es ver a la gente salir y que está en contra del aborto. Es la única arma, bueno, es la última arma, desgraciadamente, porque hay una constitución que te impide eso, pero pues la Constitución no les interesa, van prácticamente por estas reformas ya muy fuertes, y decían que lo más importante o la última herramienta era el militar, era el salir a las calles y que los gobernantes vean que hay personas que están a favor de la vida y que tienen que apelar a eso. ¿Por qué? Porque va a haber un problema muy fuerte en caso de que nosotros vayamos a contracorriente de esa postura que normalmente en México se ve como el sector pro vida. En serio, Jorge, es un gusto tenerte por ese espacio. Espero que no sea la última vez que podamos charlar, que podamos analizar incluso noticias, ¿por qué no? Te cuento un poco, aparte de este proyecto de México en Acción.post, tenemos junto con unos jóvenes, incluso también creo que uno es de Ciudad de México, otros dos son de Coahuila, estamos formando o tratando de formar, no como partido político, sino como más como un centro de estudio, como un centro donde se puedan debatir ideas, una nueva derecha, así se llama prácticamente las redes sociales que estamos haciendo ahorita, en donde vamos a tener distintas posturas, tanto desde pensadores hasta tradiciones, incluso ponemos también un punto de noticias donde también vamos a empezar a analizar estas noticias que normalmente se ven hoy en día. Y pues sería un gusto también el tenerte también en ese espacio ya más adelante, donde ya el proyecto sea más avanzado, porque ahorita apenas estamos empezándolo, pero te cuento qué es lo que estamos iniciando ahorita. No sé si quieras invitar igual a incluso personas que están contigo o que te siguen en redes sociales para participar en este evento, porque realmente no somos los que queremos hacer esto colectivo, es decir, que sea a nivel nacional, que se mueva a nivel nacional para que las ideas conservadoras se estén prácticamente también conociendo, estudiando, y aparte de estudiar y conocer, aplicándose, ¿no? Para que también como que vayan comprendiendo que el conservador no es aquella persona que impide el progreso, ¿no? Sino que pone cuidado siempre entre lo que vendría siendo este adelanto a las tecnologías. Jorge, no sé si quieras unas palabras nomás de despedida para que, no sé, el video este se va a quedar grabado, ¿no? Incluso, pero no sé si quieras despedirte prácticamente con unas palabras de simplemente qué piensas sobre esta batalla cultural. Claro. Bueno, primero que nada, por supuesto estamos todos dispuestos, incluso el Movimiento Conservador Verde o quienes también están en el Pro-Life Army, dispuestos a hacer de esto comunidad, ¿no? Porque también es importante hacer esa sensación de comunidad, que no seamos simplemente focos aislados, pequeñas guerrilleras, sino que seamos un ejército, ¿no? Todos juntos, todas las guerrillas. Entonces, por supuesto, estamos en la disposición. Yo también en lo particular estoy en la disposición y te agradezco mucho la invitación a compartir este espacio aquí
contigo. Entonces, en ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, pues la batalla cultural es muy importante, es trascendental, ¿no? Porque no se están solo poniendo en juego nuestra, yo qué sé, un régimen de gobierno, sino se están entrometiendo ya más allá y ahora es la deconstrucción de tu familia. Eh, Ayer veía precisamente un directo de Agustín Laje, me parece que fue él quien lo dijo y me parece muy rescatable, que decían, si pudieras dar o si tuvieras que dar la vida por alguien, ¿por quién la darías? Y él decía, seguro muchos responderían por tu familia, o sea, por uno de tus familiares. Y bueno, entonces, si darías la vida por tu familia, ¿por qué habrías de agachar la cabeza cuando quieren ir a por tu familia, a tratar de deconstruirla, ¿no? Entonces, yo rescato mucho esas palabras porque me parecen muy importantes, ¿no? Si nos interesa tanto nuestra familia, yo creo que a todos, a lo mejor algunos en menor medida, otros en más, pero todos de alguna forma tenemos a alguien cercano a quien defenderíamos, pues defendámoslo de quien están tratando de despersonalizar a la familia y arrebatárnosla, ¿no? De que ya no sea nuestra potestad, sino la de ellos. Entonces creo que en ese sentido es muy importante la batalla cultural y pues desde las trincheras en las que estoy, desde el movimiento conservador verde, desde el Pro-Life Army, las estamos dando y espero que dignamente. Y pues igual si quieren ver un poco de nuestras acciones, pues nos pueden seguir como @mcv México, en el caso del MCV, el Movimiento Conservador Verde, y @ProLifeArmy CDMX, en el caso de el ProLife Army Ciudad de México particularmente, yo soy el director estatal de la Ciudad de México, pero si son de algún otro estado, pues busquen su estado y allí tendrán también a su director, que son unos buenos, son unos tipazos todos los directores. En serio, Jorge, muchas gracias. Claro, ahí estaremos al pendiente con cualquier, bueno, en tus redes sociales. Y pues bueno, de antemano, pues yo creo que ya no te quito más el tiempo. Damos fin al vivo. Y por ahí creo que alguien preguntaba que si podían compartir el video, pues se va a quedar grabado en, aquí en México en acción.post, prácticamente ahí en el perfil de Instagram, ahí va a estar guardado para que si lo quieren compartir en sus redes, pues para que allí lo busquen y lo compartan. Muchas gracias, en serio, Jorge. Espero que estés bien, espero que sigas dando esta batalla y pues bueno, nos vemos y esperemos si nos podamos conocer ahí en persona. Por supuesto, o el día que vaya allá a Sonora o que tú vengas, es bien recibido y pues muchas gracias por invitarme a compartir espacio contigo, lo aprecio mucho. Igualmente, muchas gracias, Jorge, y nos vemos. Chao. Nos vemos.